Tu nombre quiero exaltar y hacer tu voluntad. Para siempre quiero honrar tu palabra de verdad. Toda Rabá, toda Rabá, toda Rabá te damos a ti. Toda Rabá, toda Rabá, toda Rabá. Grande eres tú, eres mi proveedor, digno de ser en gran manera alabado. Grande eres tú, mi sustentador, digno de ser eternamente exaltado. Toda Rabá, toda Rabá, toda Rabá te damos a ti. Toda Rabá, toda Rabá, toda Rabá. Tú eres mi fuerza, Elohim. Tú eres mi apoyo, Adonai. Tú eres mi gozo y mi paz. Tú eres mi amor. Shabbat Shalom, amados hermanos. La semana pasada, en el estudio de los 613 mitzvot, nos quedamos en el mandamiento número 231. El 230 lo abordamos, terminamos, introdujimos, leímos el mandamiento número 231 de este listado y vamos a continuar precisamente aquí el día de hoy. Pero antes de entrar a lo que dice la Torá, la bendita Torá, la palabra del Eterno, vamos a iniciar con una oración. Abba Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por este hermoso día de reposo que nos has dado, Abba Kadosh. Gracias te damos en el nombre precioso de Yeshua, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque hace unos minutos, Señor, pudimos escuchar un estudio que pusiste en el corazón de nuestro querido hermano Horacio, Padre, y pues prácticamente son estas mismas palabras que ahora vamos a leer, a dar lectura en el estudio que llevamos de tus mandamientos. Padre bueno, el deseo de nuestro corazón no es nada más aprendernos tus mandamientos, sino que estos mandamientos sean escritos en las tablas de nuestro corazón, Padre, para que cada uno de estos mitzvot, cada uno de estos mandamientos, Padre, puedan ser de bendición para nuestras familias, que podamos, Señor, honrarte y demostrarte el amor que te tenemos, así como tú nos amaste primero y nos has demostrado la definición de amor. Padre, nosotros queremos guardar estos mandamientos, Señor, no para ganar la salvación, porque esa tú nos las has regalado al entregarnos a tu amado Hijo, sino queremos guardar tus mandamientos, Padre, porque es la instrucción que tú nos has dejado, Padre. Es la instrucción para vivir en santidad, son los mandamientos que diste para que nosotros andemos en bendición, Padre bueno. Y no queremos, Señor, hacer nuestra voluntad, sino como Mashiach dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y sabemos que tu voluntad es que guardemos tu bendita palabra y te pongamos a ti, Señor, en primer lugar en nuestras vidas, Abba Kadosh. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de su majestad Yeshua. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues hoy vamos a leer el 231 nuevamente. Voy a abrir aquí la presentación. El 231 que lo vamos aquí. Ahora sí, hermanos. Dice mitzvot, nos quedamos en esta sección, dice la corte y el proceso judicial. De hace 2 semanas hemos estado leyendo precisamente que el Eterno instituyó un sistema en el cual
deja una especie de autoridades. Dice que por ciudad, por, vamos a llamarlo o pensarlo hoy día, por zona o por congregación, deja aún, la traducción decía juez, también se utiliza la palabra oficial, que son las personas, y como lo habíamos visto, así como cuando está el pueblo reunido en el contexto, ¿se acuerdan que leímos Deuteronomio 16? Ahí en ese capítulo de Deuteronomio 16 nos habla de las 3 grandes fiestas, de que todo varón tenía que ir y el estar conviviendo y estar todos juntos, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, el extranjero que vive dentro de tu, o sea, toda la comunidad, todo el pueblo había de estarse reuniendo, frecuentando, pues era necesario esa convivencia, era de a fuerzas un mandamiento del Todopoderoso, y sabiendo que al haber tanta cercanía entre uno y otro, pues se da la situación de que se levanta un argumento entre uno y otro. El Eterno, previendo esa parte de que no cada quien lo interprete a su manera, pues puso estos oficiales, estos jueces, para que pudieran de una manera imparcial, es lo que hemos estado viendo, escuchar los argumentos de uno y la otra parte. Entonces, esto es lo que estamos leyendo y vamos a continuar el día de hoy. Cuando se presenta alguna situación entre los del pueblo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O sea, van ante esa autoridad que el Eterno había instituido, esos jueces que vimos, y a quién se le daba la razón. ¿En qué nos vamos a basar para darle la razón a uno o a la otra parte? Obviamente no en quién nos caiga mejor, en quién sea el más participativo, con quién tiene más afinidad el juez por X o Y motivo, no, sino realmente se trata de consultar la palabra del Eterno, consultar la Torá y hacer conforme ahí está escrito. Por esto fueron dados los mandamientos del Todopoderoso. Así es que vamos a leer este 231. Dice, determinar en casos de compromiso de pago al depositario. Determinar, permítanme un poquito, una disculpa, quiero leer el anterior, es que no le puse ahí el pasaje, lo voy a poner aquí en este. Determinar en casos de compromiso de pago al depositario es Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22 es un muy importante libro, es una muy importante porción de la Torá. ¿Por qué? Porque realmente todo el capítulo se la pasa hablando de un contexto de restitución, de que no nada más se trata, como bien nos comentaba Horacio hace unos minutos, no nada más es de, ay, pues te causé este daño, perdóname, de todo corazón, perdóname. Esa parte, el que causó el daño y pide perdón nada más a secas, no está cumpliendo con lo que la Torá dice, no está cumpliendo tampoco con las palabras de nuestro Señor Yeshua. O sea, vamos a analizar la situación. Son 2 partes. Uno es el que fue dañado o el ofendido, vamos a decirlo así, y el otro es el que causó el daño. Entonces, el que fue ofendido o el que causó, ahora sí que el ofendido, quien sufrió el daño, pues puede decir, bueno, es que la Torah dice y tú tienes que pagarme el doble, o tienes que pagarme 4 veces, o sí puede optar por esa opción. La recomendación de nuestro Señor Yeshua, que fue, o sea, no te enfoques tanto en que se haga justicia para que tú recibas lo que perdiste, que sí, o sea, sí está establecido y definido, pero nuestro Señor Yeshua dijo, no te desgastes en esa parte, y lo vamos a leer más adelante. O sea, sufriste un daño, te fue robado, te fue hurtado, despojado, más, dale también la otra parte. Fuiste golpeado, pon la otra mejilla. Entonces, nuestro Señor Yeshua hizo énfasis en que eso no afecte tanto, el que una persona no pueda restituirnos, no afecte nuestra paz para con el Todopoderoso. Sin embargo, hay veces se saca de contexto y se trata de enseñar, pues ya no hay que restituir. No, eso no es cierto. Sí hay que restituir. Y una persona que causó un daño y después dice, ¿sabes qué? Pues lo siento, perdóname de todo corazón, pero no hay frutos de arrepentimiento, está muy mal, está fuera del lugar. Es realmente una persona que no ha mostrado
arrepentimiento. Si yo les causé un daño, le digo, oye, pues perdónenme, pues el Señor les va a recompensar. No se trata de que el Señor va a cumplir su parte, pero el Señor está esperando y requiriendo que nosotros cumplamos con nuestra parte. Por algo lo dejó por escrito, por algo dejó los mandamientos. Y esa es la parte que en esta sección, en Éxodo 22, muy específicamente y detalladamente habla de estos casos. En las congregaciones, no lo van a creer, se lee esta porción y como lo está hablando en el tiempo y en el contexto de lo que eran esos tiempos, ¿cuáles eran las posesiones de aquellos tiempos? Obviamente no tenían, no sé, carros, no, vehículos, no tenían, los bienes materiales que tenían eran realmente de ganado, exacto, habla de ovejas, habla de bueyes, de becerros, de burros. Habla de que los daños eran de que se metió a otra propiedad y causó daños a los frutos de lo que habían sembrado en la tierra, porque no era de que ganaban dinero y se depositaba y tenían que vendían y bueno, pues págame mediante una transferencia y ya vi que ya me pagaste. No, ahora sí que los frutos o el dinero eran los bienes que tenían y eso utilizaban para cambiar, para hacer trueque, para hacer negociaciones. Yo te doy esto y te doy yo este fruto, tú me das este animal, o yo te doy tú me pagas con plata. Había diferentes maneras, no era nada más el dinero como hoy día. Entonces hay veces no lo entendemos o nos cuesta trabajo interpretarlo en nuestros tiempos y decimos, eso ya pasó, eso hablaba de cuando era un buey o cuando era una oveja o un burro, y eso pues de hoy día ya no, para nosotros no. No, los principios bíblicos siempre son aplicables, hermanos. Siempre los principios de los mandamientos son aplicables a nuestra vida. Quizá no en el contexto así que lo está diciendo, en el ejemplo que está diciendo, pero el principio en sí de restitución viene siendo el mismo. El Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, Éxodo 22:9, uno de esos pasajes que se lee. Bueno, pues yo que ando leyendo aquí de vacas y becerros y ovejas, pues no, eso no aplica para hoy. Sí aplica porque habla de la restitución, habla de qué pasa cuando una persona toma lo que no es suyo, habla de qué pasa cuando una persona confía en mí y me da algo a guardar y yo lo pierdo. Y es diferente cuando lo pierdo. Ahora sí que cuando es por negligencia o por no tomar precaución, que bueno, me lo dejó aquí, pues no es mío, lo dejo aquí afuera, espero que nadie se lo robe. Y se lo roban, bueno, ¿por qué no tomaste precaución? Ahora tienes que restituir de esta forma. Y todo eso vamos a leer. Es muy diferente a cuando es un accidente o algo así. Entonces, esa es muy importante, todos estos principios. Entonces vamos a leer aquí primero Éxodo 22:9. Y habla de determinar en casos de compromiso de pago al depositario, o sea, alguien que depositan en él su confianza. Entonces, dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Para poder entender más a detalle este pasaje, vamos a leer los versículos que siguen, del 10 al 12. Dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, dice, juramento del Eterno habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Entonces, ¿qué entendemos aquí de este pasaje? Pues de que todo depende de si alguien confió en nosotros. Dice, si alguien hubiere dado a su prójimo asno, buey, oveja o algún otro animal,
para guardarlo, para tenerlo, y muriere o fuere estropeado. Es decir, vamos a suponer que van a salir de la ciudad de viajes, es que te dejo aquí mi asno, mi buey, exacto, mi perro. Hoy día puede ser, y te dejo de favor mi vehículo, te lo confío que me hagas el favor de guardarlo. Y uno acepta ese compromiso que dice exacto, así es. O cualquier otro animal a guardar, y muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento del Eterno habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo. O sea, si llegara a morir el animal, y fíjate, efectivamente, nada menos durante 2 semanas estuve atendiendo el perro de un primo mío que fue internado, no tenía quien cuidara de su perro, fue internado para una cirugía en la cual iba a estar incapacitado totalmente por 2 semanas, y me dijo, no puedo ir a darle, porque él fue a Estados Unidos la operación, se quedó aquí el perrito, me dijo, ¿sabes qué? No tengo nadie que le dé de comer. No, yo voy, yo lo atiendo, le atiendo el animalito, le limpio, le doy de comer y todo, y así fue. ¿Qué hubiera pasado si el animal se muere en ese inter? Ok, todo depende. Si en este caso se muere, dice, o fuera estropeado, o que alguien se lo haya llevado, ahora sí que sin verlo nadie, pues como a mí me encomendaron ese trabajo, yo no fui como a pedirlo, es algo que confiaron en mí, y fue algo fuera no es porque yo le hice algo al animal, sino porque, pues, vamos a suponer que el animalito, no sé, le dio un infarto, o no sé, que el animalito cayó un rayo, pum, y cayó ahí muerto. Realmente no fue algo que yo hice para afectar ese animal. Así, de esa manera, pues yo soy inocente, se puede decir. Vamos a suponer que nadie vio quién, pero alguien se metió a la propiedad, se llevó al perrito. O sea, no es como que yo dejé abierto y por negligencia, por descuidado, se salió el animal y fue mi culpa. No, si de alguna manera fue algo no por mi culpa, entonces en este caso, ¿qué se tenía que hacer? Solo bastaba a presentarse delante del juez, del juez que fuera en ese lugar, y delante del Eterno uno realmente decir, no fue culpa mía, no fue mi intención, no fue por algo que yo haya hecho mal, y que dice entonces ahí que el dueño lo aceptaría y no tendría que pagar quien le ayudó, o sea, quien realmente no hizo nada mal en esa situación. Dice, mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Si le hubiera sido robado, se entiende cuando lo analices en el contexto original, que es por descuido, que es porque haya sido algo por causa mía, por causa de uno, y el animal llega a morir. Entonces sí se tiene que pagar, que se tiene que resarcir al dueño el animalito. O sea, no nada más es de que cuando recibimos un compromiso, no nada más es de que, bueno, pues sí, al cabo no hay ninguna compromiso de mi parte. Por supuesto que dentro del pueblo del Eterno, quien recibe una responsabilidad es responsable de lo que está recibiendo y tiene que dar cuenta de ello. Lo que aquí llama la atención mucho es que dice que en este caso solo bastaba que fueran ante la autoridad. ¿Qué pasaría hoy en día? O sea, si nada más confiamos en la palabra del Eterno, perdón, en la palabra no del Eterno, sino nada más que digamos, no, yo te aseguro, te garantizo que yo no hice nada, que fue por accidente. O sea, tienes que confiar en la persona. Hoy día la palabra de la persona, cuando dicen te doy mi palabra, pues está muy devaluado. Ya realmente eso prácticamente no tiene gran importancia. La mayoría de las personas, ¿por qué hemos sido tan desconfiadas? Porque no hay temor del Eterno, porque realmente no estamos y no hemos vivido en una cultura en donde se sepa que lo que yo hablo, el Eterno es el testigo, y si estoy mintiendo, pues va a haber consecuencias en la vida de uno. Hay un pasaje en 1 Samuel 3:19
que dice, y Samuel creció y el Eterno estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Este pasaje, la interpretación más común que se dice es, bueno, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir? Que el Eterno, todo lo que habló por medio de Samuel se cumplió. Sí, en efecto eso significa, pero se puede percibir que Samuel y que personajes que tenían una intimidad con el Eterno nunca decían mentiras. Eran personas que eran testigos y que decían, yo hablo delante del Eterno, y lo que decían era verdad. Cuando una persona empieza y habla y dice mentira y otra mentira y otra mentira, el que acostumbra la mentira, pues toda la vida, toda su vida está basada en una mentira, y como bien ya sabemos, una mentira te lleva a otra, y es un lugar, ahora sí que un círculo vicioso del cual es imposible salir. Para terminar y cortar todo eso de mentira es necesario empezar a hablar cada uno de nosotros con la verdad. Si queremos ser instrumentos del Eterno, hay que hablar con la verdad. El Eterno nunca en la Escritura utiliza gente mentirosa, nunca en la Escritura usa a gente que no quiera el compromiso. El Eterno utiliza personas de compromiso, y el compromiso va de la mano con hablar la verdad. El que no quiere compromisos, pues ¿qué hace? Miente, dice mentira, eso para esquivarse, para salirse. Pero queremos ser personas como Samuel. Queremos obviamente ser personas y seguir el ejemplo de su majestad Yeshua, que Él es el camino, la verdad y la vida. En Él nunca fue hallado palabra de mentira. Ahora sí que, vamos a decirlo así, nuestro Señor Yeshua es el que tomó la responsabilidad por nosotros. En Él cayeron todos nuestros pecados y Él tuvo que resarcir el daño. No nada más dijo, Padre, perdónalos, perdónalos y ya, o sea, yo te lo pido, por favor, perdónalos, Padre. Y yo no muero, pero perdónalos. ¿Ustedes creen que eso hubiera contado delante del Eterno? Por supuesto que no. Una persona que dice, perdóname, sin ninguna acción de resarcir el daño, no cuenta para nada, no cuenta en la vida de aquel que ocasionó el daño. El que fue ofendido de alguna manera, cuando ve esa acción, pues es decir, Padre, yo en ti descanso, en ti está mi fe, en ti está mi confianza, en ti puedo descansar, y realmente pues no espero ya mucho de esta persona porque me muestra que no es conforme a tu palabra, no es conforme a tus mandamientos, pero eso no me va a quitar el enfoque de dónde tiene que estar mi mirada, que es en el reino de los cielos. Así es que, hermanos, pues es prácticamente lo que estaba diciendo mi hermano Horacio, es lo que estamos viendo. En este pasaje, aquí estamos viendo el 2:31, dice determinar en casos de compromiso, en compromiso de pago al depositario. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja, viene siendo Éxodo 22:1. Éxodo 22:1 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja. Es el mismo mandamiento, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Entonces, ¿se fijan que es diferente? No cuando una persona no lo roba. Aquí está, en este caso está hablando cuando va y se lo roba, que agarra el animal que no era suyo y que se lo come, o sea, lo degolla o lo vende. Tiene que pagar 5 veces el buey y 4 veces en el caso de las ovejas. Muy diferente a cuando se lo encomendaron o se lo encargaron a uno. En ese caso, ¿qué decía? En aquel caso era cuestión de que si fue culpa, nada más bastaba con pagarlo. De hecho, dice pagará el doble. Pagaría el doble si era encontrado culpable. Pagaba el doble. Pero si se lo había robado, era otra la historia. Lo tenía que pagar o 5 veces en el caso del buey, o el doble en el caso de una oveja.
¿por qué hago tanto énfasis? O sea, diría uno, oye, pero pues esto a mí esto a mí pues no es importante porque no estamos con ovejas, güey, lo que decía. Hermanos, muchos de los problemas y las fricciones que hay entre el pueblo del Eterno, me atrevo a decir que la mayoría es por este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque le hemos causado un daño a otra persona y supuestamente nosotros o en nuestra cultura o en nuestra creencia de niños o en nuestro hogar, solo bastaba que le dijeras, ay, pues pídele perdón y ya. Y luego, ay, pues perdóname, si ya lo perdonaste, dense un abrazo, ya se acabó. Y crecemos y toda la vida pensamos que esa es la manera de resarcir. Le ocasioné un daño, ay, perdóname, no, pues sí, no, pues vamos a orar y todos juntos, Padre, perdóname, ya le causé un daño aquí, pero pues tú bendícele y prospérale, amén, vámonos. Ya, no es, hermano, así no es. ¿Por qué? Porque ahí no se va a sanar la herida, o sea, puede quedar ahí esa herida. Y Horacio nos los puso de una manera muy clara de que no nada más es un daño material, o sea, puede ser un daño por, ¿cómo lo dijiste? Si quieres, me gustó mucho como lo compartiste, pudo haber sido, así es, alguna ofensa que haya ido en contra de la integridad de la persona o de difamación a la persona, pudo haber sido un daño, no sé, en el hogar, un daño, pues un daño material. Pero hermanos, es importante que aprendamos los principios de la restitución y de resarcir el daño que hemos ocasionado. Que entendamos que aun cuando a nosotros nos piden un favor, nos decía Horacio, el ejemplo que ponía estaba perfecto. ¿Qué pasa si nos confían o nos dan a guardar un dinero y nos lo gastamos? Y voy a poner algo, no voy a decir nombres, no tiene caso, pero voy a mencionar en el trayecto que hemos tenido de las citas de ya como 11 años de celebrar las santas convocaciones, pues eso conlleva algún dinero, ¿no? Lo que viene siendo hacer así en sí la fiesta, hay veces desde rentar el lugar, desde decorar el lugar, de ver qué es lo que vamos a comer, pues todo eso vienen siendo gastos. En un tiempo pues había un donativo sugerido, era donativo sugerido, pero pues ahí decía el precio, ¿no? Ahí le poníamos 250 pesos por persona, donativo sugerido. Y si le ponían menos, bueno, pues te está yendo mal, ¿verdad? Vamos a orar para que el Eterno, así generalmente es como se manejaba muy al principio. Después entendimos, bueno, Padre, tu palabra sí lo dice, tu palabra dice que hay un diezmo especial, incluso para guardar para las citas, sí tenemos que estar preparados para ellas, pero pues vamos a dejarlo y guardar y pues ponemos aquí la cajita en donde podemos ir contribuyendo y ya se va juntando para facilitarnos, no que de ahí va a salir todo para todas las fiestas, por supuesto que no, o sea, pero es una ayuda de alguna manera para ir juntando. Ya hasta se me olvidó lo que quería decir, era que conlleva, juntábamos este dinero para las fiestas y se encomendó una persona al principio que juntaba, y éramos varios, éramos alrededor de 100 personas por fiesta, 250 pesos, perdón, por persona. Los adultos, los niños eran un poquito menos, creo que 90 pesos ya hace algún tiempo. Entonces sí se juntaba un dinerito. Se acercaban los días para la fiesta y le digo, oye hermano, un favor, le digo, tú que estás juntando y reuniendo el dinero, me puedes, tráetelo para ahorita hacer cuentas, ahorita a las 4 de la tarde, por decir, y pues ya ir destinando el dinero a quien se va a encargar de la comida, quien se va a encargar ahí de la decoración, o sea, para ir repartiendo y organizándonos. Entonces, pues, y lo vi que desde que le dije se puso pálido, así. Dije, ahora, bueno, entonces ya al rato regresa y dice, oye, brother, y saca y moneditas, ¿no? Ya que vi los pennies ahí, dije, ya hay problemas. Entonces me dice, oye, brother, dice, es que tuve un contratiempo y pues tuve que usar el dinero, me da mucha pena. Bueno, le digo, en este caso, pues es importante que si es así, digas primero, o sea, digas,
que hables, que no nada más se tome así. Pero en ese tiempo desconocía lo que dice aquí la escritura. Pero ¿qué es lo que tuvo que haber sucedido en este caso? Pues él hubiera sido, culpable de alguna manera de haber recibido el dinero y tuvo que haber resarcido. Eso va de la mano con lo que leímos que compartiste con nosotros en Levítico 6, ¿no? Exacto, en Levítico 6, 6:1, y vamos a leerlo, por favor. ¿Me pasan mi Biblia, por favor? Gracias. Levítico 6. Verso 1. Un poquito oscuro. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciera prevaricación contra el Eterno y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare o culminare a su prójimo, o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y entonces, ¿qué es lo que tuvo que haber hecho ahí? Pues bíblicamente, en base a la Torá, es no nada más restituir, sino añadir una quinta parte de ello. Exactamente. Si hubiera entrado y se lo hubiera robado así, ahí sí estamos hablando que se habla aquí, como estamos viendo en Éxodo 22:1, ya cuando es un robo, así el hurtar. En este caso se le encomendó y pues él hizo fácil y hizo uso de ello, pues también paga una quinta parte más. Por ejemplo, si fueran $1,000, pues ahora que tiene que dar, pues 1,200, ¿no? En ese ejemplo. Pero aquí, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, o sea, se lo robó y lo vendió, o se lo robó y lo sacrificó para sacarle provecho, dice, por aquel buey pagará 5 bueyes, o sea, 5 veces más, y por aquella oveja 4 ovejas. Entonces vamos a leer aquí Lucas 19 del 1 al 10, justamente pasaje que también compartió con nosotros Horacio. Dice, habiendo entrando Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, vamos a hacer una pausa, jefe de los publicanos, en publicanos pues entiende que era Zaqueo, aquí estamos hablando de un cobrador de impuestos, era una persona, exacto, era como el SAT aquí donde vivimos, o el IRS en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacía? A diferencia de lo que se dice, lo que se habla y se comenta mucho, de que en esos tiempos, pues muy similar al SAT, no nada más se van sobre lo que se omitió, o no solamente se van sobre el daño, sino en este tiempo estamos hablando que veían todos los bienes de la persona. Mira, entonces debe, o sea, omitió pagar poquito, ¿no? Omitió pagar un poquito, omitió, vamos a suponer, omitió pagar $1,000, pero tiene 100,000, pues vámonos sobre los 100,000 por corrupto, hablando de corrupto, el corrupto es el que se está yendo sobre todo. Eso es una verdadera corrupción. O sea, realmente lo que debería ser es que pagara pues lo que debe, y quizá una penalización, pero dentro ahora sí que dentro de lo legal, no nada más lo que se le ocurra. Entonces estamos hablando que Zaqueo se entiende que pertenecía
a este gobierno, que era un gobierno muy corrupto, que se iban sobre todo. Por eso hace énfasis aquí que era rico. Entonces dice, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Adón, al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué está diciendo? Soy rico, soy todas estas riquezas que tengo, o a lo mejor no todas, pero gran parte de estas riquezas que tengo vienen de la corrupción, vienen de que me agandallé, o sea, agarré de más, agandallé aquí diríamos, me pasé de lo que estaba establecido, entonces es dinero mal habido. ¿Qué necesito hacer? Necesito restituirlo. La mitad, pum, de entrada va para los pobres, y de la otra mitad, dice, va a haber quien me diga, no, tú me robaste, ok, de esa otra mitad, si a alguien le causé un daño, le voy a resarcir 4 veces más. Tan rápido se puede ir una fortuna. Si a alguien que le debías $100 son 400, a alguien 1000 son 4000, pues rápido se va así el dinero. Entonces, ¿qué vemos en su corazón? Que había un arrepentimiento genuino. Nadie le dijo, o sea, aún en la Torah sí menciona, ¿no? Estamos viendo que él entendió que era de lo hurtado, como que algo que hubo dinero que tenía en su posesión, pero mal habido. Entonces estaba dispuesto a aplicar lo que la Torah dice, hasta 4 veces, como en el caso de las ovejas, sin necesidad de que le dijeran, pues más vale que tú lo hagas, ¿eh? O sea, porque a veces así como no queriendo, la gente hacía jalones y estirones, dice, bueno, pues ya voy a hacer lo que dice la Torah. ¿Por qué? Porque ahí están empujándolo, o el pastor, o algunos hermanos, o líderes, y pues los hace, pero no de corazón. En este caso estamos hablando de un arrepentimiento genuino, de frutos de arrepentimiento genuino, y eso es lo que vale. De nada hubiera servido, para nada hubiera sido una total falsedad, que hubiera dicho, yo estoy tan arrepentido de lo que he hecho, de haber hecho injusticia, de haberme quedado con dinero de otras personas, y Padre, Dios, perdóname, Padre, perdóname, lo siento mucho, y ya, eso no hubiera servido de nada. Y en el 9, como no lo hizo así, sino como fue un arrepentimiento verdadero, con restitución, ¿qué dice? En el verso 9, Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, ¿quiénes son los que están dispuestos a restituir? Los hijos de Abraham. ¿Qué es? ¿Quién es Abraham? Es a quien se le juró por el Eterno mismo que de su descendencia vendría la bendición a esas familias. Hijos de Abraham son aquellos que tienen la bendición del Todopoderoso. Estamos diciendo que una vida en la cual no hay ese corazón de restituir es una persona que no está dentro de la promesa de Abraham. No lo estoy diciendo yo, lo dijo nuestro Señor Yeshua. Como creyentes, y es importante que lo entendamos así, hermanos, como creyentes, para nuestro bien, pero sobre todo también para el bien de todos, para nuestro bien delante del Eterno y para el bien del compañerismo, de la hermandad, sobre todo, es necesario que tengamos un corazón de restituir, y que ya no haya, ay, te ofrezco una disculpa, te ofrezco un perdón, nada más así, sin que haya una restitución. ¿Qué dijo nuestro Señor Yeshua sobre la restitución? Vamos a Mateo 5, del 23 al 26, también pasaje que leyó nuestro hermano Horacio, que no nos pusimos de acuerdo. Pero el Eterno tiene
Es una confirmación de que es palabra del Todopoderoso. ¿Qué dijo nuestro Señor Yeshua en Mateo 5, del 23 al 26? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, lo que estamos viendo, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, es importante que nos quede bien claro delante del Eterno cuándo somos culpables y cuándo no. Cuándo tenemos que restituir y cuándo no. Que no lo hagamos, vuelvo a repetirlo, en base a cómo se nos enseñó en nuestra casa, o que no lo hagamos en base a lo que la ley de local, o sea, dice. Claro, las leyes locales no es como que las vamos a estar infringiendo, pero que esa no sea nuestra excusa para transgredir lo que la palabra del Eterno dice. O sea, en este caso es importante que entendamos delante del Eterno cuál es la manera correcta. Entonces, vamos a pensarlo de esta forma. En este tiempo, los bienes, como lo dijimos, pues prácticamente son los animales, los animalitos que tenían. Entonces, vamos a suponer que una persona le causó daño a otra y pues le tiene que restituir, resarcir con ovejas. Pero esa persona dice, bueno, pues no, yo soy inocente. Entonces, pero esa oveja ahora quiere presentar una oveja delante del Eterno como sacrificio de paz o shelamim. ¿Qué dice el Eterno? No, espérate, a ver, ahí traes tu oveja cuando a aquel le debes 3, 4 ovejas. ¿Por qué? Porque fue tu culpa, porque delante del Eterno. Por eso es tan importante que entendamos, que estemos en el mismo canal, en sintonía con el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque si no conocemos las leyes de restitución, las instrucciones de restitución, va a ser un caos tremendo. Todos nos vamos a creer inocentes, todos. Y todos vamos a decir, no, es que yo tengo la razón, y van con uno que no sabe de Torah. Oye, ¿cómo la ves? Si él me lo dio a guardar y yo, pues sí, lo dejé ahí arriba del carro, o sea, se me olvidó. Yo traigo mis problemas, ya se lo robaron y ahora quiere que yo se lo pague. Hermano, así es. Así dice la Escritura. Y si no, pues conviene decir, ¿sabes qué? Yo mejor conmigo no cuentes, ¿no? ¿Sabes contar? Conmigo no cuentes, ¿no? Como dice mucha el dicho. Entonces, por eso es tan importante que entendamos las maneras del Todopoderoso. Que no andemos nada más ahí tratando de adivinar. 232. Determinar en casos de pérdida cuando el señalado no es culpable. O sea, determinar en casos de pérdida cuando el señalado no es culpable. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si se perdió algo, pues uno va a acusar al otro, uno dice que es culpable, el otro dice que es inocente. ¿Qué dice la Escritura? Éxodo 22:13. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, hablando de algo que se le encomendó, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Entonces son ya casos más específicos, pero es importante porque entendemos lo que es resarcir. Es muy diferente y lo voy a cambiar ahorita, no en animalitos, sino vámonos. Así es. Exacto. Así es. Les voy a comentar dentro de creyentes, dentro del círculo de creyentes, dos cosas que han sucedido. A mí una vez quien era mi pastor hace muchos años, me pidió un favor, me dice, oye, un favor, dice, yo tenía un pick-up, me dice, préstame tu pick-up, dice, yo te presto
mi carro, una que era famosa por tener cientos de miles, ya le iba al medio millón casi de millas llegaba. Tú vas a saber cuál, Rafa, era la Aerostar, una azul, la viejísima, con millones de millas, casi medio. Entonces ya decía, bueno, pues sí, entonces lo iba a ocupar, dije, pues voy a tener que moverme en este. Entonces me estuve moviendo en ese hasta que un buen día, ¡pum!, se tronó. O sea, yo vi que la transmisión ya no era, estaba yo en una subida, entonces le pisé así porque no respondía y de repente, oye, así como que se prendió una llama y me asomo y pues estaba encendiéndose y en eso pasa un taxista que la apaga con un extinguidor y bendito sea el Eterno que justo pasó en eso y no pasó a mayores, no se quemó todo el vehículo, pero realmente me dio el carro cuando ya estaba fallando la transmisión, cuando ya estaba con muchas millas, cuando ahora sí que quedó en mis manos y en este caso él es el que me dijo, ¿sabes qué? Tú ten esto y tú préstame. Yo le tuve que prestar mi carro. Pues realmente dice uno ahí, bueno, ¿qué hacemos? Pues la escritura dice claramente, en este caso fue y entendió el pastor, ¿sabes qué? No, pues sí, ahora sí que quedó en tus manos, pero ya era un problema que a cualquiera le iba a pasar. Entonces entendió que yo no era culpable y no tenía que restituirle. ¿Por qué? Porque así lo dice la misma escritura. Dice, o sea, si le hubiera sido arrebatado, le traeré testimonio y no pagará lo arrebatado. Dice, pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, conozco otro caso. Un hermano, no voy a decir su nombre, pero es muy alto, tiene un puesto, no se trata de decir que no, pero un hermano en la fe, que pidió prestado también un pick-up a otros hermanos en la fe. Y cuando sucedió eso, pues dijo, oye, préstamelo porque necesito traer unas cosas de Estados Unidos para acá. Se lo prestó. Al prestárselo, pues él se descuidó y dice, bueno, estoy en Estados Unidos, aquí nadie se roba carros. Casi nada más le faltó dejar las llaves ahí, pero dejó abiertos todos los vidrios, entró creo que iba a una subasta de muebles, algo así. Tardó las horas y ya que llegó, ya con todos sus muebles gané, pero pues no encontró el vehículo por ningún lado. Y bueno, resulta que no lo halló, se lo robaron. Entonces ahí él lo pidió prestado, aparte de eso, pues no tomó ningún cuidado. ¿Qué dice la escritura? Pues tenemos que ir a lo que dice la escritura, porque pues dice uno, oye, pues hasta uno se siente mal a veces cobrarle a alguien que está haciendo, por motivos laborales iba a traer algo y pues está haciendo el esfuerzo para ganar un dinerito y eso. Pues dices, oye, qué mala onda, como qué mal, siento feo también cobrarle, pero tenemos que ir a lo que dice la escritura para que no haya estos problemas. Y pues vemos justamente que dice aquí, pero si alguno hubiere tomado prestada bestia, o en este caso el vehículo es el medio de transporte, es el medio de trabajo, es una herramienta de trabajo, y fuera estropeada o muerta, que es lo que sucedió, se robaron el carro, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Entonces él es quien tuvo que restituirla en su momento, no tenía todo, pero sí dio más de la mitad y después fue abonando hasta que trajo esa restitución. Al grado de que otros hermanos dijeron, ¿sabes qué? Me siento mal también por eso, entonces ahí mueres y está bien. Y esta persona dijo, no, delante del Eterno yo tengo que cumplir mi parte y tengo que restituir como es. Y fíjate, eso es la convicción, es la diferencia cuando está uno tratando con un creyente de un no creyente. Cuando empiezan todas estas fricciones de que no, pues espérate, ya date, oye, dice, ya date por bien pagado, pues si no fue mi culpa. Y a ver, espérate, vamos a ver qué dice la Torá. Si tú lo pediste prestado y te lo robaron en tus manos, sí eres responsable y pues tienes que resarcir. Entonces, precisamente se ocupan de dos partes en estas fricciones y cuando en estas situaciones. Y por eso es importante que vayamos a la máxima autoridad, que es lo que está escrito. Entonces, como realmente los mandamientos del Eterno no están escritos en el corazón de todos los creyentes, pues se dan todas estas situaciones, estas fricciones entre uno y otro, estos roces. Y nuestro Señor Yeshua pues los veía y decía, a ver, no se desgasten, te robaron esto, o sea, no encuentres tu consuelo en el qué te van a pagar o cuándo te van a pagar o que se haga
nada más justicia en cuanto a mí que me paguen. No, sino Él nos llama a que nosotros cumplamos con nuestra parte. O sea, de la otra parte no nos preocupemos tanto. No sé si me explico al respecto. 233. Determinar en casos de herencia. No hemos avanzado mucho, hermanos, pero todos los otros son también de Éxodo 22. Aquí a veces meten otro mandamiento que va un poquito diferente. Me hace que los voy a tener que empezar a cambiar por secciones, porque das de cuenta que nos vamos a otro tema y luego al rato regresamos. Entonces, me dan ganas de... Sí, 233. Determinar en casos de herencia. ¿Cómo se da la herencia? ¿Cómo se lleva a cabo la herencia en una familia? Hay que recordar que la herencia era sobre la tierra prometida. La tierra prometida y pues obviamente lo que tenían dentro de la tierra. No era la tierra, dice la Escritura que la tierra es del Eterno, pero el derecho de trabajar la tierra, así vamos a decirlo, es mucho más correcto decirlo de esa forma, el derecho de explotar y trabajar la tierra. Vamos a decir que es como una especie de concesión. ¿De concesión por qué? Porque el Eterno está permitiendo y dando la oportunidad de que trabajen la tierra. Pero, pues la tierra es del Todopoderoso, a fin de cuentas. Entonces dice 233, determinar en casos de herencia. Números 27 del 8 al 11 dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Pausa ahí, ¿qué quiere decir? Que la herencia iba a los hijos, exacto, sobre los hijos. Un matrimonio, una persona, el padre le heredaba a los hijos. Se entiende que la hija pues iba a casar se iba a casar con otro hombre y pues ese hombre pues también iba a tener su herencia. Entonces era un orden que se establecía, realmente era la herencia, cuidando, claro, el linaje, siempre esa parte. Entonces, ¿qué pasaba cuando no había un hijo varón? Entonces, aquí sí lo dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. O sea, los hermanos del padre, está hablando. Padre, pues si no tiene hijos, se lo da a la hija. Si no tiene ni hijos ni hijas, se lo da a sus hermanos. A los hermanos paternos. O sea, bueno, dice en el verso 10, y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Así es, a los tíos, exacto. Bueno, aquí dije a sus hermanos, me adelanté. Lo que quise decir es que si no tiene hijos ni hija, se lo da a sus hermanos carnales, exacto. A los hermanos, pues en la carne, ahí. Si no tiene hermanos, ahí sí se los da a sus tíos paternos. Ahora sí, a los tíos paternos. Dice en el verso 11, y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho. Yo, el Eterno, mando a Moisés. Entonces aquí está bien claro cómo se manejaban las herencias. Esto me recuerda mucho a un caso. Yo tenía un tío abuelo ya muy avanzado de edad. Era tío de mi mamá por parte de mi abuela materna, hermano de mi abuela materna. Y pues este señor nunca tuvo, él y su esposa nunca tuvieron hijos. Tenían gatos, siempre tenían gatos, muchos. Y pues eran personas, al no tener hijos, pues tienen más oportunidad de ahorrar dinero. Aparte era una persona de negocios, tenía un negocio, otro. Acumularon bastante dinero, bastante, o sea, quiero decir que tenían varias casas. Al decir varias, pues sí me refiero a varias, por lo menos 7, 8, y tenían bastante dinero en efectivo, inversiones en banco, o sea, tenían bastante dinero. Ya estaba muy mayor de edad mi tío, se le olvidaban las cosas, lo que nunca se le olvidaban eran ni los números de cuentas en el banco. Ya no podía caminar, para este tiempo tenía como unos 86 años
y mi tía, que era tía política, ella era mayor, tenía como 6 años más. Ella tenía como 92 y él unos cuantos años menos. Entonces ya estaban muy mayores. Entonces pues ellos siempre estuvieron solos, independientes, nadie los rodeaba mucho y ellos ya al estar avanzando en edad, pues ocupaban, hay veces que se les apoyara o que se les llevara al médico o algo, o simplemente para ir a sacar dinero a los bancos. Entonces tenían trabajadores, pero llegó el punto que también sentían y decían, oye, pues estos trabajadores como que se están empezando a quedar así le estamos teniendo que confiar todo lo que tenemos. Y dice, entonces pues hay que involucrar a miembros de la familia. Entonces empezaron a involucrar y hablarle a sobrinos porque no tenían otro. No, hombre, pues los sobrinos ya que empezaron a ver que avanzaban en edad, todos estaban así como muy dispuestos, ¿no? A apoyarlos. Entonces llegó el punto en el que dijeron, mira, pues nosotros ya estamos grandes, ya estamos acercándonos a los 100 años, no tenemos familia, dice, pero pues váyanse preparando, dice, pensamos dejarle a ustedes de una parte a cada uno. No, pues estaban ahí todas muy, muy acomedidas. Lo que nunca contaban es precisamente este punto, de que dijeron, ok, es que legalmente, no, los otros, o sea, como nunca se dejó nada por escrito, la situación estaba que si moría el tío, pues ahí estaba escrito ya que todo pasaba a la tía, a mi tía, que era política. Si moría ella, pues todo pasaba a él. Y legalmente, pues si, pues, la verdad es que yo veía que ellos no querían hacer ningún cambio, decían, no, todo esto va a quedar de palabra, o sea, no queremos cambiar y poner así, yo quitarle, o sea, si llego a morir, no quiero decir que ya mejor, no, queremos tener la certeza de que si yo me muero es para ella y que si ella se muere es para mí, ya después nosotros decidimos. Y pues todos ahí comiéndose las uñas, todos los sobrinos y las sobrinas prácticamente, y empezaron a llegar de otros estados así, a hacerles manicure, a tratarlos súper bien. Me acuerdo en el caso de nosotros, mi familia, decía, no, pues lo que se le ofrezca, así tío, pero pues nunca queríamos estar, o el caso de mi mamá, era por el lado de mi mamá. Es la única que siempre estuvo así como, así es ella de antemano, dijo, ¿sabes qué? Yo firmo, yo no quiero nada, bendito es el Eterno que no necesito, dice, pero bueno, entonces finalmente llegó el punto en el cual dijeron unos abogados, ¿por qué? Porque hasta se consultó a los abogados a ver qué se iba a hacer y estaban muy preocupadas, una parte de la familia dice, no, es que ya nos dijeron que si se muere el tío, pues se va todo para aquel lado, o sea, de la tía, ¿por qué? Porque nosotros somos políticos, dice, pero nosotros la queremos más que ellos mismos, ya empezaban todo eso, ¿no? Entonces todos se querían justificar de alguna manera y finalmente, una vez la pobrecita la tía, ¿te acuerdas? Se cayó unas escaleras, tenía 96 años, y nos quedamos así y no faltó quien, ¡ay! Se cayó, la mejor se vaya primero, así, casi llegó el punto al que ya hasta querían que prácticamente se fuera uno antes que el otro. No digo que todo, ¿no? Pero así hasta algún comentario que dices, oye, pues, ¿qué pasa? Pues, ¿qué? Bueno, finalmente se murió primero mi tío, el tío que sí era de sangre, entonces se fue del otro lado. Ya después vimos que por el otro lado, bueno, supimos, no es que se vio el tema, se supo que tampoco eran familiares de sangre, sino eran políticos también, por el lado de ella, sí. Entonces, sí era un vínculo un poco más cercano, como dice el último caso, porque dice uno, ay, ¿quién no va a tener hijos y nietos y hermanos y todo esto? Bueno, pues fue uno de esos casos que si el padre en este caso, bueno, no era ni siquiera, el padre era por parte de la esposa, dice, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Entonces se fueron como hasta el último eslabón, así, y la herencia le quedó uno que ni casi la conocía prácticamente, que ni contacto tuvo, eran millones de dólares, así, por eso sí está interesante, y la verdad es que pues la familia, acá los que querían, pues eran, pues, digo, dentro de la familia es personas de escasos recursos, esa es la realidad, entonces por eso era así como un boleto de lotería prácticamente, ¿no? Y finalmente, pues finalmente así sucedió. De hecho, ella era creyente, era testigo. Entonces en algún momento consideró dejar ahí a los testigos que no sé, no, la verdad no supe ya el último,
vinieron en un avión y se la llevaron a no sé a dónde, o sea, la quisieron alejar. Fue algo así, algo tremendo. Pero precisamente toda esta historia que cuento es porque el Eterno deja bien claro cómo va a estar la repartición. La herencia es uno de los temas en los cuales crean más divisiones. Y parece ser que hay veces dice, ay, pues es una familia, tienen 3 hijos, pues una parte a cada quien, o sea, piensa uno, ¿no? Pero, y dice, pues, ¿qué necesidad de ponerlo por escrito? Dicen las personas, pero ya cuando se casa uno, y uno tiene tantos hijos, y otro, y uno de esos se muere, y empiezan, ya son muchas cabezas las que empiezan a influenciar. No nada más los hijos, sino ahora las esposas. Vamos a decir que uno de ellos murió y ahora tiene 2 o 3 hijos. Pues también, si es que murió, pero tiene descendientes, pues en la ley aquí local, también ellos entran en juego. Ya empieza a cambiar la situación. Por eso hay tantos pleitos, por eso hay tantos problemas alrededor de las herencias. Para evitar todo eso, el Eterno lo puso bien fácil, para que se acate lo que aquí dice, y que si está fuera de esto, pues ya, o sea, ya quedó fuera y punto. No hay que quebrarse la cabeza en esto, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este punto. Hermanos, ¿qué horas tienen? Perdón. Hermanos, pues hasta aquí vamos a dejarle el día de hoy. No avanzamos mucho, pero si el Eterno permite, continuamos la próxima semana. Voy a hacer una oración para concluir. Bendito Abba Kadosh. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es la instrucción que nos has dejado, Abba. Padre, aunque estamos leyendo estos mandamientos, que si lo leemos directamente, parecen ser muy específicos, parece ser que de alguna manera no aplicarían en nuestra vida cotidiana, pero Padre, tu palabra es la verdad, Señor, y a eso nos llamas, a ser personas que vivamos de acuerdo a tu verdad, que interpretemos el rumbo de nuestra vida y las decisiones que hemos de tomar basados en tu palabra, Señor. Estos principios que leemos, Abba, es la naturaleza de quién eres tu Padre. Eres justo, eres la definición perfecta de lo que es justicia, Abba. Tu justicia, Padre, es la verdadera. Lo que nosotros pensamos que es justicia no se compara, Señor, a lo que tú determinas, porque lo que tú digas, Padre, eso es la manera correcta de interpretar todas las cosas, Abba. Padre, gracias porque en tu misericordia nos has dado tus mandamientos, Padre. Y al analizar, Señor, y al poder leer acerca del testimonio de tu amado Hijo, podemos entender lo que es restituir, lo que es resarcir. Nosotros que estábamos lejos, nosotros que estábamos sin esperanza, nosotros que estábamos en tinieblas, vino la restitución por medio de Yeshua. Él pagó todo lo que lo que era necesario pagar, Señor, para que nosotros podamos ser redimidos. Así, Padre, a nosotros nos has dado la oportunidad, Señor, de convivir entre hermanos, Padre. Que a la hora de tomar una decisión, Señor, a la hora de tomar a la hora de tener que decidir, Señor, que podamos decidir pensando, Señor, en que tu amor fue tan grande, Señor, que nos pusiste el ejemplo, Padre, de lo que es restitución, dando a tu Hijo amado, Abba. Y hay veces a nosotros nos cuesta tanto despojarnos de un peso, despojarnos de una moneda, de un bien, viendo que tú has dado todas las cosas, Padre, por nosotros, Abba. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, Abba Kadosh. Yo te pido, Abba Kadosh, que esta palabra que hemos leído el día de hoy pueda ser escrita en nuestro corazón, Abba, y que cuando le causamos algún daño a nuestro prójimo, podamos mostrar frutos dignos de arrepentimiento y poder presentar, Señor, la restitución, Abba, porque a eso nos has llamado, Padre, para demostrar, Señor, que somos
y que te pertenecemos a ti, Padre, para interpretar la justicia, no a la manera del mundo, no a la manera en que nuestra cultura nos enseñó, sino en base a tu verdad, Padre. Gracias te damos en el nombre de Yeshua, tu majestad. Amén.